Durante 6 años, Isabela fue la prometida de un jefe mafioso que canceló su boda 99 veces. Pero en la número 99, él eligió otra vez a su asistente por encima de ella. Lo que no sabía es que esa sería la última vez que Isabela lo esperaría. Él perdió a su reina. Ella recuperó su imperio. Isabela cerró la caja sin sonreír, no por frialdad, sino porque ya no necesitaba que él recordara. La ciudad comenzó a hablar de ella en otros términos. Ya no era la novia del jefe, sino la cabeza de Valparaíso. Ya no susurraban su nombre. Lo decían con respeto. Y Antonio. Antonio lo sabía, pero aún no imaginaba lo que vendría después, porque lo que para él era una guerra personal, para Isabela era solo el principio de su renacimiento. La humillación pública que sufrió Antonio no fue el golpe final, fue el inicio de su declive. Perdió contratos, confianza y aliados, pero no su obsesión. Comenzó a enviar regalos, cartas, incluso emisarios a Valparaíso, todos con la misma intención: reconstruir una conexión que ya no existía. Isabela los ignoró, hasta que uno de ellos, un intermediario nervioso, entregó algo más que flores o disculpas: una memoria USB. «No me mires a mí», dijo el hombre. «Esto no es de parte del jefe. Es de alguien que también se cansó». Isabela la conectó a su portátil en un motel discreto. Lo que encontró fue más que inesperado. Registros financieros, transferencias bancarias y documentos que no solo implicaban a Antonio, sino que lo mostraban como un peón. Todas las rutas, decisiones y sabotajes recientes no nacían de él. Eran orquestados por otro nombre: Luciano Fuentes, un inversor silencioso, conocido en círculos elitistas por financiar campañas políticas y movimientos armados en América Latina. No tenía ejército, no usaba armas. Su poder era más sutil: contratos, acciones, deuda. Y Elena Jiménez no era solo una asistente leal, era su agente. Durante años había manipulado a Antonio desde dentro, provocando caos, frenando decisiones estratégicas y manteniéndolo emocionalmente dependiente. Su dulzura no era inocencia, era táctica. Isabela cerró el portátil. No lloró, no gritó, solo entendió que su guerra con Antonio había sido un espejismo. El verdadero enemigo operaba en las sombras, acumulando poder sin que nadie lo notara. Y para derrotarlo, necesitaba al único que también había sido utilizado: Antonio. Volvió a Mont por una sola noche. Entró al complejo de Antonio sin avisar. Los guardias ya no eran los mismos. Muchos la reconocieron y no hicieron preguntas. Él estaba en su estudio, con ojeras y un vaso de whisky. «Viniste», murmuró. «No me acostumbres». Pero no celebró. No hubo brindis ni discursos. Solo silencio. Porque sabía que lo verdaderamente difícil venía después: cerrar la historia que había sostenido durante 6 años. Una historia que ya no le pertenecía a Antonio ni a ella, sino a una versión de sí misma que había quedado atrás. Antonio desapareció de su radar por semanas. No llamadas, no mensajes, no intermediarios, hasta que una mañana, frente a su casa junto al acantilado, lo vio, solo, sin guardaespaldas, sin la altivez habitual, solo un hombre desgastado por lo que había perdido. No lo invitó a entrar. Se sentaron en los escalones del porche. El mar golpeaba las rocas como siempre, pero esta vez no llenaba el silencio. Lo hacía más claro. «Ya no estás enojada», dijo él. «No», respondió ella. «El enojo ya no me sirve». Él bajó la mirada. Luego preguntó: «¿Todavía me amas?». No hubo dramatismo en la pregunta, solo sinceridad. Amaba la idea de ser elegida. Amaba pensar que el amor era esperar. Pero aprendí que lo que me enseñaste no era amor, era dependencia. Antonio tragó saliva. Se pasó la mano por el rostro. «Intenté protegerte. De mi mundo, de mí mismo.
Pensé que si podía mantenerte cerca, sin comprometerte del todo, te estaba cuidando. Lo que hiciste fue anularme. Él asintió lentamente. Te convertiste en todo lo que fingimos que eras. Yo dejé de fingir. Se hizo otro silencio, largo, limpio. Finalmente, Isabela se puso de pie. Ya no eres el villano de mi historia, Antonio, pero tampoco eres el final. Él no lo discutió. Tampoco pidió quedarse. Caminó hasta su coche y, antes de subir, dijo: «Siempre fuiste más fuerte de lo que merecía». Ella no respondió. En los días siguientes, Isabela volvió a escribir. No memorias, no confesiones, historias, de mujeres que se marchaban, de mujeres que no necesitaban ser salvadas. Y poco a poco, comenzó a recibir cartas, correos, comentarios, mujeres que decían: «Contaste mi historia». Otras que escribían: «Yo también esperé demasiado». Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, apareció un coche discreto frente a su casa. De él bajó Elena Jiménez, más delgada, más seria, sin rastro de arrogancia. Isabela no dijo nada, solo la observó. «No vine a pedir perdón», dijo Elena. «Vine a entregarte algo». Sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo de plata, simple, sin piedra, grabado por dentro. «Para mi futura esposa». «Lo mandó a hacer para la boda número 100», explicó Elena. «Yo lo robé. Pensé que tú nunca lo verías». Isabela lo tomó, lo miró un momento y lo colocó sobre la barandilla del porche. «Déjalo y vete». Elena no discutió. Se fue sin decir más. Cuando el coche desapareció, Isabela tomó el anillo y lo arrojó al mar. No por rabia, por cierre. Al día siguiente, su libro entró a imprenta. No como testimonio, sino como historia. Vendió miles de copias. Se convirtió en lectura recomendada por clubes de mujeres. Algunas la reconocían, otras no. Ninguna importaba, porque por fin la historia era suya. Una noche, Andrea llamó. «¿Sabes? Dejaron tu silla abierta en el consejo». «No la quiero», respondió Isabela. «Te la ganaste». «Me gané el derecho a no quererla». Andrea rió. «Antonio se fue. Nadie lo ha visto. Dicen que vive en las montañas. Solo. Está bien. ¿Y tú?» Isabela miró el mar. «Estoy mejor que nunca». Colgó. Se sirvió una copa. Se sentó frente a su escritorio y empezó a escribir la siguiente historia. No una historia de amor, tampoco de venganza. Una historia sobre la elección de no volver. Una historia donde el silencio no era vacío, sino libertad. 4 meses después del último adiós, la primavera llegó sin hacer ruido. Las flores silvestres se aferraban a los acantilados. El aire era más liviano. El teléfono de Isabela, por fin, callado. Vivía sola, lejos del poder, del tráfico de decisiones, de las promesas vacías. Cada mañana escribía, no para explicar el pasado, sino para entender el presente. Su libro, 99 vestidos y una guerra, había cruzado fronteras, había vendido miles. No por el escándalo, sino porque hablaba de algo más profundo, del precio de esperar. Una mañana, el cartero la llamó por su nombre de pila. «Felicidades, Carmen», le dijo con una sonrisa. Fue la primera vez que no reaccionó, porque ese nombre, uno que había sido disfraz, ya no le pesaba. No necesitaba que la reconocieran por lo que había vivido, solo por lo que había elegido ser. Una tarde, mientras regresaba de la oficina de correos, encontró un sedán plateado esperando frente a su casa. De él bajó una figura inesperada. Elena Jiménez, de nuevo. Esta vez, sin intención de manipular, sin superioridad. «No vengo a causar problemas», dijo, «solo a cerrar lo que dejé abierto». Isabela no respondió. Elena sacó un sobre. «Quiero contarte algo. No para que me perdones, para que entiendas. Lo que reveló no fue una confesión,
sino una confirmación. Durante años, Elena había recibido pagos desde una sociedad oculta, Inversiones del Valle. Creía que era dinero de Antonio. Pero no. Luciano Fuentes la había contratado mucho antes, desde el principio. Su papel no era acompañar, sino controlar. Saboteó operaciones, manipuló relaciones, filtró decisiones. Y sí, lo hizo por dinero, pero también por miedo. Me enseñaron que la lealtad era obedecer, dijo, pero tú me enseñaste que es elegir. Isabela no se ablandó, pero tampoco la echó. Elena se fue sin esperar respuesta. Al marcharse, dejó una foto en el porche. Antonio y Isabela, sonriendo en el restaurante de la azotea, antes de que todo se rompiera. En el reverso, escritas a mano, 4 palabras. Recuerdo nuestras risas. Isabela quemó la imagen esa misma noche. No por odio, por limpieza. Una semana después, su libro se transformó en obra de teatro. El estreno fue un éxito. Isabela se sentó en la última fila, anónima. Nadie la reconoció. No lo necesitaba. La actriz que la interpretó, de pie frente al público, rompió un vestido blanco con unas tijeras y susurró: «Aquí termina, igual que este vestido». El teatro estalló en aplausos, pero Isabela no se levantó. No hizo reverencias, porque ese aplauso no era para ella. Era para todas las mujeres que habían esperado demasiado, para las que aprendieron que no necesitan ser elegidas para tener valor. Esa noche, al volver a casa, el cielo estaba limpio. Las estrellas eran visibles por primera vez en semanas. Caminó descalza hasta el borde del acantilado. Respiró profundo. No pensaba en Antonio. No pensaba en Elena. Pensaba en las historias que aún quedaban por contar, porque su historia no terminó en boda, tampoco en venganza. Terminó en decisión, en elegir no volver atrás, en entender que el amor propio no necesita testigos, ni rencor, ni finales dramáticos. Solo necesita verdad. Y la verdad era esta: Isabela no había sido traicionada, había sido reescrita, y esta vez, con su propia voz.